Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Ya aquí presentándome formalmente, ya no solo una voz. Bienvenidos a todos desde cada rincón de Chile que se están conectando. Estaba leyendo que tenemos gente de Punta Arenas, de Puerto Montt, de Villarrica, de los Andes, de Talca, de Limache, de La Pintana, de Peñalolén. Les agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo, por el interés, por estar aquí. Estamos inaugurando un nuevo ciclo de talleres gratuitos que año a año hacemos junto a CIEMAX y Academia CIEMAX para todos los docentes, equipos directivos, jefes de UTP, coordinadores, todos aquellos que se han interesado, nos han acompañado, nos han elegido y confían en nosotros para poder entregarles un pedacito de manera gratuita de los conocimientos para que puedan implementar en cada una de sus escuelas. Sigue leyendo que vienen de San Vicente de Tahuatahua, de Rancagua, Pirque, de Chépica, de Concepción, del Maule. Estamos muy contentos y muy felices por cómo ha sido el recibimiento en este nuevo ciclo de talleres. La preinscripción que hubo fue fabulosa, se los agradecemos. Eh, Como representante de CIEMAX estamos orgullosos de poder hacer este ciclo de talleres para poder entregarles a ustedes, como les decía, un pedacito, aunque sea algo de elementos que les puedan servir para el quehacer de sus estudiantes. ¿Ya? Eh, Así que yo creo que ya estamos listos para comenzar. Me voy a presentar. Primero, antes, mi nombre es Carla Saldívar. Voy a ser su relatora en esta charla, en este taller que vamos a hacer y posiblemente los está acompañando dentro de este ciclo en varias sesiones más. Estoy muy contenta de este desafío que se me ha entregado este año de poder acompañar a los docentes. No es primera vez, ya lo había hecho años anteriores, pero estoy contenta de poder regresar y estar acompañando a cada uno de ustedes. E insisto, ojalá que los conocimientos que tenemos para entregarles les sea así como eh, de mucho para sus colegios y que pueda fortalecer el proceso educativo. ¿Ya? Comencemos entonces. Uy, ahí está la zona norte que no habíamos leído mucho. Ahí está Arica, está Antofagasta. ¿Ya? Muy feliz de poder recibirlos a todos. Eh, Así que comencemos entonces nuestro taller. ¿Ya? Bueno, el ciclo de taller que vamos a comenzar eh, espera poder brindarle a ustedes elementos que tienen que ver básicamente con la gestión pedagógica y la gestión curricular. ¿Ya? Este primer taller va a hablar sobre los desafíos de este 2025. Estamos comenzando un nuevo año académico, marzo pasó volando, a diferencia de otros marzos que hemos tenido. No sé si les pasa a ustedes, pero este marzo pasó volando pasó volando y también ha sido muy intenso. ¿Ya? Por eso queremos hablar de los desafíos que van a ser para este año y creemos que uno de los desafíos dentro de los años académicos son poder instalar la innovación curricular y la evaluación auténtica. Entonces, queremos poder instalar esta temática para que después ustedes en cada uno de sus establecimientos puedan ir también en la búsqueda de estos elementos y profundizar. ¿Ya? Así que comencemos. Bueno, el objetivo de este taller es que podamos identificar elementos claves de la innovación curricular y de la evaluación auténtica, ¿sí? Para poder responder, como les decía, a los desafíos de este 2025 y de esa manera poder promover ciertas prácticas centradas en el aprendizaje profundo. Hoy día ya no queremos solamente hablar de aprendizajes que sean significativos, ¿cierto?, para nuestros niños, sino que hoy día queremos hablar de aprendizajes profundos. Eso es lo que hoy día ronda cada vez que hablamos de aprendizaje, de enseñanza. Lo que queremos es que podamos evidenciar que nuestros estudiantes tienen la capacidad de poder evidenciar bajo cualquier contexto los elementos que han aprendido en las diferentes disciplinas, ¿sí? Es por eso que hoy día vamos a trabajar en dos módulos así, principales. Uno sobre la innovación curricular. Vamos a revisar qué es la innovación curricular y cómo poder incorporarla. Y luego vamos a ver claves para poder abordar los desafíos de la innovación curricular.
Por otra parte, en el módulo 2 vamos a revisar la evaluación auténtica, vamos a ver los principios de la evaluación auténtica, vamos a ver cuál es su impacto en el aprendizaje y vamos a también revisar una lista que también es importante y reveladora dentro de los procesos de evaluación, ¿ya? Es un poco ver cómo podemos hacer de la tecnología un elemento que puede fortalecer la evaluación formativa y asimismo también los procesos de evaluación auténtica, ¿sí? Así que partamos entonces. Para partir, conversemos, ¿ya? Lo que me interesa poder leerlos en el chat es saber qué cambios curriculares y evaluativos consideran que son urgentes para este 2025 en su escuela, ¿ya? Los leo en el chat. Es importante que de base nos planteemos qué cambios creemos que tenemos que sostener durante este año. Sabemos que en el ámbito educativo ya hay elementos, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo se llama esto? Ya tenemos claro que también existen los propios, los que están dentro de nuestro propio contexto. Ay, sí, qué bueno, Nancy, que me lo nombras. Sí, todo el material que está acá en la ponencia se va a enviar, ¿ya? Si es que al Google se ve chiquitito o no lo pueden leer bien o se les cayó la conexión, quédense tranquilos que todo se va a enviar, ¿ya? Así que leo su respuesta: convivencia escolar y la ITEA, diversificar instrumentos de evaluación, focalizar el aprendizaje en habilidades, abordar currículum completo en media, incorporar las metodologías activas enfocadas en habilidades para el siglo XXI, uso de TICs, perfecto. Diversificar las actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con lo interdisciplinario, las habilidades, instrumentos de evaluación, perfecto. Focalizar aprendizaje en habilidades, educar en emociones, un currículum flexible. La inteligencia artificial, qué interesante. El uso del ABP, la interdisciplinariedad, diversificar prácticas y evaluaciones. Perfecto. Si podemos leer el chat y ustedes también tienen la oportunidad, se dan cuenta que hay muchos elementos que para cada uno de los diferentes contextos, estamos aquí conectados desde diferentes partes del país, tenemos ciertas casualidades, ¿cierto? Entonces, la idea de este taller un poco es ir hacia allá, ¿ya? Poder en el fondo tener ciertas herramientas. Quiero adelantar que por supuesto en una hora es súper complejo poder abordar o profundizar en ciertos elementos, ¿sí? Pero de base nosotros queremos un poco dejarles elementos que les puedan servir para decir, ah, perfecto, esto puedo tomarlo, puedo hacerlo en mi escuela, quizás voy a necesitar algo, ¿cierto?, para poder profundizar, pero al menos ya tener ciertos antecedentes fundamentales que les sirvan para poder empujar estos cambios, ¿cierto?, que cada uno de ustedes logra visualizar como necesidad para este 2025, ¿cierto? Entonces, comencemos. Lo primero es un poco que podamos mirar dentro de lo que es el primer módulo, ¿qué es la innovación curricular? ¿Sí? Yo no sé si habían tenido la oportunidad anteriormente de escuchar sobre lo que es la innovación curricular. Por lo general, bueno, y en Chile y en diferentes partes del mundo, se habla de innovación curricular o se ha instalado ya hace 15 años más o menos la innovación curricular dentro del ámbito más académico de las universidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque la innovación curricular fue un llamado a la academia a poder actualizar los procesos educativos de las diferentes, ¿ya? Cátedras que se hacían para las carreras profesionales o técnicos también. Entonces, desde ese ámbito, lo primero que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de innovación curricular es todo el proceso que hacen las entidades como, universitarias, académicas, para poder actualizar una carrera universitaria propiamente tal, ¿cierto?
Pero, sin embargo, la innovación curricular es un elemento que baja y trasciende directamente a la escuela, porque nosotros también tenemos que hacernos cargo de nuestro planteamiento curricular y cómo ese currículum lo tomamos y lo hacemos parte de nuestro propio contexto, ¿ya? Con toda la diversidad y con todos los elementos que hacen propio, con todas las características que tiene en nuestro propio contexto, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos encontrar que los autores, ¿ya? Los diferentes autores, hablan de que la innovación curricular tiene que ver con intervenciones, decisiones y procesos, ¿ya? Que van a tener una intencionalidad para trabajar y modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Entonces, es muy amplio el proceso, ¿ya? Que nos invita a considerar, ¿ya? El trabajo de la innovación curricular. Por otra parte, podemos hablar también, y como lo dicen el autor Díaz y Barriga, que la innovación curricular va a ser un proceso complejo y perenne. Ojo con esa palabra, ¿ya? ¿Por qué uno plantea que es un proceso que es perenne? Porque es un proceso que va a nacer, pero que va a morir. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una constante revisión de este proceso curricular, una constante como cuestionamiento de cómo vamos abordando la educación, y esto porque la educación es dinámica. Nuestros niños de hoy no son los mismos niños de hace 10 años atrás, y qué decirles de hace 20, 30 años atrás, cuando nosotros mismos éramos educados, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que ser un hecho que sea constante, ¿sí? ¿Y qué busca? Busca eficacia, pertinencia, ojo con eso, ¿sí? Pertinencia, creo que ese es uno de los elementos que es clave en la innovación curricular. La flexibilidad, funcionalidad, ¿ya? Integralidad, entre otras, ¿ya? Y eso va a incluir siempre ámbitos que tienen que ver con la metodología y la práctica docente, ¿ya? Lo significativo en el fondo que es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, así nos hablan los autores sobre la innovación curricular. Si tuviésemos que dejarlo sintetizado, diríamos entonces que la innovación curricular es un proceso de transformación, pero no es un proceso de transformación azaroso, es un proceso de transformación que debe ser planificado, ¿ya? Que busca la mejora y la calidad de los aprendizajes, que va a responder a los nuevos contextos educativos y reconfigurar las prácticas pedagógicas. Y acá quiero retornar a la pregunta inicial, porque cuando hicimos la pregunta inicial sobre cuáles son los cambios que en el fondo tenemos que visualizar y que son nuestros desafíos para este 2025, disculpen, cada uno de ustedes indicó diferentes elementos, ¿cierto? Entonces, bajo ese ámbito, ¿ya? Bajo ese ámbito de acción, se dan cuenta que podemos, y la innovación curricular nos invita a poder mirar el currículum que ya tenemos, ¿cierto?, dispuesto, y poder desde ahí decir cuáles son los elementos que yo necesito. Hoy día, por ejemplo, hablando sobre la ley TEA, y que muchos lo nombraron, sobre la inclusión, sobre el trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales, hay una diferencia en cómo cada uno de los colegios ha logrado adecuarse a este elemento, a esta ley que llegó, ¿cierto? Dado que en el fondo estábamos recibiendo en nuestras escuelas a niños con diferentes condiciones, la neurodivergencia empezó a aparecer y a hacerse cada vez más protagonista en nuestras aulas, y de ahí en el fondo son los cambios que vienen apareciendo en los diferentes decretos, las leyes que han aparecido, pero todos esos elementos no pueden quedar así como azarosos, ¿sí? Sino que esos elementos tienen que ser integrados dentro del proceso curricular. Y esa es la clave de la innovación curricular, porque cada uno de nosotros va a recibir y tiene que recibir esos elementos, ¿ya? Con la capacidad de poder observar cómo vamos a hacer estos cambios para poder responder ya a este contexto y reconfigurar nuestras prácticas educativas.
Entonces, desde ese ámbito, ¿ya? Tenemos que poder hacer todo lo posible y mirando nuestro currículum y flexibilizar para poder abordarlo, ¿sí? Ese es el ámbito en temas de la innovación curricular. Hoy voy a hacer una pausa cortita. Todas las preguntas que ustedes vayan haciendo, yo sé que por interno me está acompañando Alejandra, ella va a ir respondiéndoselas, ¿ya? Dudas que voy así como volver a subrayar, se les va a enviar la grabación, se les va a enviar el material para que estén tranquilos. Si se les cortó el audio, ningún problema, ¿sí? Como se les va a mandar el video, van a poder retomar, ¿sí? Para que cada uno de ustedes queden tranquilos, ¿sí? Efectivamente, el punto es como, hoy día nos cuestionamos nosotros así como cuáles son los costos, ¿cierto? Porque hay un montón de cambios, ¿cierto?, que tenemos que asumir en este proceso que es la educación mucho más dinámica, ¿sí? Pero la innovación curricular y mirar en el fondo estos cambios desde la innovación curricular es también hacer una mirada hacia cuáles son los hacer una priorización de cuáles son los elementos en los cuales tenemos que ir a hacer estas transformaciones. Porque lamentablemente los cambios ya se han ido ejecutando. Entonces nosotros como escuelas lo que tenemos que intentar es de poder flexibilizar bajo nuestro contexto y nuestra realidad para que ese costo no sea tan alto, ¿sí? Y tener claro cuáles son los elementos ya que nos van a permitir en el fondo poder acercarnos ya a esos cambios, ¿sí? Sigamos mirando. Entonces, la innovación curricular no se trata solo de cambiar contenidos o agregar temas nuevos, ¿ya? Porque muchas veces cuando hablamos sobre la innovación curricular, los primeros elementos que se nos vienen a la cabeza son el tema de los contenidos, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es no quedarse con eso, sino que la innovación curricular viene un poco a que nos planteemos el cómo enseñamos, para qué se enseña, con qué sentido se enseña y qué se evalúa, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma nos vamos a permitir ir adaptándonos a los desafíos del siglo XXI. Y los desafíos del siglo XXI hoy día son, y que cada uno los vive constantemente en nuestras salas de clase, en las escuelas, la tecnología, la inclusión, la ciudadanía global, la sostenibilidad, entre otras, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos que lidiar con cada uno de estos elementos dentro de nuestras escuelas. Tenemos que lidiar con la tecnología porque tenemos que lidiar con los teléfonos, ¿cierto? Que hoy día la mayoría de nuestros estudiantes tienen. Algunos hablan, por ejemplo, de prohibir el teléfono dentro de la sala de clases, ¿sí? Sin embargo, hoy día este es un mundo en donde nosotros trabajamos ya dentro del proceso tecnológico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder lidiar con la tecnología, ¿cierto? La inclusión, lo que hablábamos sobre la ley TEA, ¿cierto? Tenemos que lidiar con los procesos de inclusión. La ciudadanía global, ¿qué es lo que está pasando en el mundo y cómo afecta, ¿cierto?, a mi contexto? La sostenibilidad, cómo nos vinculamos con este mundo que debe y requiere ser más sostenible a las luces de todos los cambios que vemos en temas climáticos y un montón de elementos más, ¿sí? Voy a leer el comentario de Mónica que habla sobre lo bien que se escucha la innovación curricular, pero cuando se enfocan en profesionales de la educación, que somos una generación donde las emociones y la diversidad no eran relevantes, nunca aprendimos a manejar nuestras emociones y tampoco nos entregaron herramientas para atender a esta nueva generación de estudiantes y apoderados. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Es súper complejo poder lidiar, sobre todo yo creo que más con los adultos que con los niños. Porque finalmente cada uno de nosotros de verdad creció con muy pocas herramientas, ¿cierto? Dentro de los procesos socioemocionales. Armamos herramientas de acuerdo, nos fuimos enfrentando a nuestras diferentes realidades, y esa es la verdad. Y algunos logramos así como desenvolvernos mejor que otros, ¿cierto? Y otros les ha costado más.
Entonces, y hoy día también nos enfrentamos a que hoy día también hay adultos que tenían diagnósticos tardíos de neurodivergencia también, y que entienden un poco por qué hay ciertos elementos que les afecta también dentro de este medio. Por eso tenemos que hacer una mirada del currículum como para poder atender a todos estos cambios, porque la verdad es que no nos podemos así como tapar los ojos, tapar los oídos y decir así como, no, estos cambios no están ocurriendo. Creo que cuando nos tapamos los oídos, nos tapamos los ojos, no ponemos los recursos, ¿ya?, de manera eficiente donde tienen que ir, es porque no estamos viendo la innovación curricular, no estamos viendo estos cambios que están así como ocurriendo dentro de nuestra escuela, para poder atenderlos con la correspondencia que tienen, ¿cierto? Por eso, desde ese punto de vista, es importante también poder instalar el tema, porque si no lo instalamos y no vemos las alternativas de poder entender cómo podemos innovar el currículum para poder obtener los recursos de manera eficiente, para poder tener también las capacitaciones, la preparación para poder abordar estos cambios, sin duda van a seguir pasando una serie de acontecimientos que nos afectan en el día a día a cada uno de nosotros en nuestro desempeño y nuestra labor docente, ¿sí? Por lo tanto, esa es como la importancia de poder mirar la necesidad del cambio y cómo podemos tomar nuestro currículum para poder avanzar, ¿sí? Perfecto. Entonces, veamos ciertas claves que tiene la innovación curricular. Primero, tiene un propósito transformador, ¿ya? Lo que buscamos es mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las competencias para la vida, ¿sí? Lo segundo es un cambio planificado y reflexivo. No es improvisado, no podemos decir así como, ya, perfecto, hoy día vamos a cambiar esta situación porque esto es lo que nos está afectando, ¿cierto? Sino que tiene que responder a diagnósticos, a evidencia y a participación de la comunidad, ¿sí? Entonces, en cada uno de los elementos que ustedes están planteando, en el fondo tienen que estimar, poder empujar este cambio planificado y reflexivo, porque yo leo que cada uno de ustedes tienen estas reflexiones que son tremendamente importantes de poder no solamente dejarlos en esta instancia, sino que verterlas hacia la comunidad, porque los cambios se pueden hacer. Sin embargo, estos cambios tienen que ser con evidencias, por supuesto, tiene que haber un diagnóstico, hay que empujar en ese tipo de instancias. Tiene que haber cierta flexibilidad y contextualización, hay que considerar la realidad del territorio, tienen que considerar su contexto, lo de sus estudiantes y del proyecto educativo. Ojo, eso es tremendamente importante. El proyecto educativo ya tiene elementos ya que debiesen verse reflejados en todo el proceso educativo que ustedes ejecutan dentro de la sala de clases. Entonces, cuando nosotros, dentro de nuestro proyecto educativo, por ejemplo, hablamos que queremos que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, ¿qué hacemos para que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento crítico dentro de la primera instancia macro que tenemos, que es el currículum nacional? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender desde la realidad, desde nuestro proyecto educativo, cómo vamos haciendo que estos elementos vayan teniendo cierta realidad o concreción en el quehacer, ¿sí? La participación docente. La innovación se construye desde las aulas y con el acompañamiento técnico. ¿Ya? La innovación curricular tiene efectivamente un proceso que es reflexivo, que nosotros vamos desarrollando como equipo, pero su concreción, lo que va ocurriendo, cómo vamos viendo que esta innovación curricular se va ejecutando, tiene su concreción real dentro de la sala de clases. Pero ojo, no es solo responsabilidad de los docentes, los equipos directivos, coordinadores, jefes de UTP,
encargados de convivencia, tienen que acompañar, ¿ya?, este proceso, ¿sí? De lo contrario, en el fondo, los cambios que queremos hacer se producen de manera aislada, ¿sí? La evaluación del impacto se monitorea para ajustar, retroalimentar y escalar en buenas prácticas, ¿sí? Los voy a leer un poquito porque veo que están así como súper acalorados comentando. Ya, perfecto. Dice, nos encanta, pero ¿qué pasa con el encasillamiento con el CIMSE? Si no mide nada de esto y nos obliga a entrenar a los niños para las pruebas estandarizadas. Sí, ojo ahí, ¿ya? Yo creo que lo importante del CIMSE no es, o sea, yo creo que el problema no es el CIMSE, el problema es lo que hacemos con los resultados CIMSE, ¿sí? Porque si usamos los resultados para encasillar, estamos usando mal esos resultados, ¿sí? Pero si estamos usando esos resultados como, por ejemplo, un diagnóstico y evidencia, ¿ya?, de los cambios que requiero para poder mejorar y no hacer este proceso de tener que entrenar a los niños para poder obtener un resultado, claro, efectivamente estamos haciéndolo mal, ¿sí? Entonces, yo creo que el tema, más que el CIMSE propiamente tal, tiene que ver con qué hacemos con los resultados CIMSE, cómo los tomamos. Yo sé que hoy día, marzo de 2025, todavía tenemos equipos directivos, todavía vemos en los diarios mucha gente que publica y habla sobre los resultados CIMSE de esta manera en que va encasillando a los colegios, les va dando cierta connotación. Y la verdad es que eso es lo que no tenemos que hacer con los resultados que estamos teniendo. ¿Es importante medir? Sí, es tremendamente importante medir. El CIMSE nos otorga datos que son importantes, nos otorga datos que son importantísimos. Y ojo, hoy día encasillamos los datos solamente en los resultados de lenguaje, de lectura y de matemática. Sin embargo, hay otros resultados que son tremendamente importantes, que son parte del puntaje que a ustedes les entregan, ¿ya? Y que tienen que ver con el ámbito de la convivencia escolar, y que son los primeros resultados que aparecen en el informe, y que poco tomamos en cuenta, y que son resultados que son parte de estos elementos claves para poder hacer un cambio planificado y reflexivo, ¿sí? Nos concentramos únicamente en poder estar a la altura de la medición con los niños, pero, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de por qué en el fondo se toman mal esos resultados. Tenemos que el sexto básico que rindió el año pasado CIMSE fue el primer cuarto básico que rindió CIMSE, ¿cierto? Y sus resultados se fueron a la baja, ¿ya? En matemática, ¿ya? Cuando dieron el CIMSE de vuelta de la pandemia, tampoco venían tan mal, pero algunos bajaron estrepitosamente, ¿ya? Donde a lo mejor habían tenido en cuarto básico una baja de 4 puntos, en sexto básico ahora tuvieron una baja de 34 puntos, por decirle algo, ¿sí? Y eso significa que nos preparamos solamente para ese momento y no para el proceso de enseñanza-aprendizaje completo. Porque el proceso educativo dentro de la escuela es una trayectoria educativa para todos los objetivos de aprendizaje en todas las disciplinas, ¿sí? Entonces, sobre el CIMSE, sus resultados y si se hace o no se hace, lo que yo creo que hay que hacer es mirar qué hacemos con los resultados, ¿sí? Y no solo desde el punto de vista de entrenar a los estudiantes, sino desde el punto de vista qué acciones de innovación curricular vamos a hacer para que los logros que tuvimos con ese cuarto básico o las dificultades que se pueden observar con ese cuarto básico sean mejorables en trayectoria curricular hacia adelante, sean fortalecidos hacia adelante. Y no quedarnos solamente con el nos fue mal, nos fue bien. ¿Y eso qué significa? ¿Ya? Sigo avanzando. Es de suma importancia la innovación curricular, pero muchas veces tenemos docentes que no están abiertos o dispuestos a esta innovación. Diversificar o adecuar las planificaciones y cómo entregar el contenido a los estudiantes. Mucho más cuando hay estudiantes con necesidades educativas especiales. Sí, eso es un elemento que es complejo. Cambiar siempre es difícil. A nadie nos gusta cambiar. A ninguno de nosotros
en ningún ámbito de la vida nos gusta que podamos, así como tener que ejecutar ciertos cambios. Si yo me tengo que cambiar de casa, a pesar de que a lo mejor me voy a ir a un lugar mejor, igual ese cambio me afecta. Extraño así como las cosas que estaban cerca, no sé, les voy a decir una tontera, el pan que vendían cerca de mi casa anterior era mucho más rico y aquí donde estoy viendo, no me gusta nada. Y tengo que quizás ir a un lugar más lejos a buscar el pan, ¿sí? Eh, a todos nos dificulta el cambio, para todos es complejo, pero de eso se trata la mirada de la innovación, de eso se trata la mirada hacia la innovación curricular y en todo ámbito de vida, cuando los cambios un poco nos fuerzan, la vida nos fuerza un poco como para estos cambios, a poder buscar de maneras, como, insisto, planificada y reflexiva, ¿ya? ¿Cuáles son los ámbitos que tenemos que abordar? ¿Sí? Y ¿cómo se llama esto? Y poder considerar todos los elementos que hoy día están dentro de esta caja, ¿sí? Hoy han comentado harto. eh, sí, eso es un poco. Creo que a veces no se hace el análisis que corresponde, sino que se ve solamente si subió o bajó. Y yo creo que hoy día yo les invito a que puedan ingresar a la agencia de educación, entrar así como a la parte del CIMSE, poner su RBD, el RBD del colegio y bajar el informe del docente, ¿ya? Más allá de la reflexión que puedan hacer en cada uno de sus establecimientos con la presentación que entrega la agencia de calidad, ¿sí? Y lo que puede incorporar también el establecimiento para esa reflexión, yo les invito a que puedan bajar el informe del docente, porque en el informe del docente, por ejemplo, van a ver cuál es el puntaje de sus estudiantes en cuanto a la expectativa, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de, no sé, de poder mirar cómo ellos observan la convivencia escolar, si se sienten seguros o no en la escuela, para poder hacer una reflexión mucho más amplia? Y es ahí donde también ustedes pueden también mirar la reflexión para poder decir, ok, estos son los cambios que tenemos que ejecutar, cómo lo vemos de manera flexible y cómo se evaluamos también el impacto de estos cambios que queremos hacer, ¿sí? Sigamos avanzando. Modelos para abordar la innovación curricular. Existen diferentes modelos y a diferente escala, ¿ya? Existen modelos que tienen que ver con más el ámbito macro institucional, ¿ya? En este caso tiene que ver con nuestro currículum educacional y que hoy día estamos en un ámbito como crucial porque ya hay una propuesta curricular que se está haciendo y que viene con muchos cambios en el ámbito de la innovación curricular, que nuevamente nos van a empujar a una manera nueva de abordar el currículum, de ver esta cobertura para cada una de las disciplinas, ¿sí? En el ámbito meso institucional tienen que ver los modelos que tienen que ver con nuestras propias instituciones, y es ahí donde un poco tenemos que ver la coherencia con nuestro proyecto educativo institucional y asimismo con nuestro PME, con nuestro proyecto de mejoramiento educativo, ¿sí? Hay que mirar en el fondo el rediseño completo de este currículum de acuerdo en el proyecto institucional, en cómo nosotros queremos enseñar y cómo vamos a enseñar ya cada una de nuestras escuelas y cómo esto va dialogando con el currículum central que tenemos. Después tenemos modelos de innovación desde la práctica docente, donde los cambios son a partir de la incorporación de nuevas estrategias metodológicas, de tecnologías, de forma de evaluación, que es un poco lo que hacemos cada uno de nosotros desde nuestras diferentes trincheras. Yo logro ver que hay ciertos cambios que tengo que ejecutar por el contexto, por el grupo de estudiantes que estoy abordando, entonces bajo ese ámbito digo, ok, me voy así como a centrar en estos elementos que tengo que incorporar, estas metodologías que voy a hacer. A veces esos cambios también vienen desde el ámbito un poco mesoinstitucional cuando nos proponen ciertas metodologías, pero desde el ámbito microinstitucional, que es la práctica propia docente, nosotros podemos verlo también y hacer esta innovación curricular. ¿Cuál es la clave? Tener siempre claro cuál es el diagnóstico
¿ya? Para el cual vamos a tomar la decisión de poder incorporar estos cambios. Y luego hay un modelo que tiene que ver con lo interactivo y participativo, ¿ya? Que tiene que ver también con impulsar los cambios a nivel de comunidad de manera colaborativa, ¿ya? Cambios que pueden surgir del trabajo en conjunto entre docentes, estudiantes y familias, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Hay una alta pertinencia y un alto sentido, y de verdad que estos procesos en el fondo nos ayudan a poder fluir de mejor manera, ¿sí? Cambios y desafíos del currículum 2025, ¿ya? Uno de los principales cambios a nivel macro que ocurrió fue post pandemia, cuando se plantea la priorización curricular y ya desde el año 2023, si no me equivoco, el contexto de la reactivación educativa, ¿sí? Donde nos plantean elementos como la interdisciplinariedad y la intradisciplinariedad, ¿sí? Esos son cambios, ¿ya? A nivel de innovación curricular, donde se dijo, ok, no es que vamos a eliminar parte del currículum o no vamos a hacer el currículum, ¿sí? Sino que vamos a tomar elementos que son claves. Se hizo un análisis del currículum, se tomaron elementos claves de cada una de las disciplinas y se dijeron, bueno, se va a priorizar en este orden, ¿sí? A continuación de ese proceso vino la reactivación curricular y se planteó la interdisciplinariedad, donde también hubo una especie de priorización, donde también nos hablaron de, tenemos estos objetivos que son primordiales, pero tenemos estos otros objetivos que pueden ser abordados de manera interdisciplinaria para poder en el fondo hacer en conjunto un trabajo con otras disciplinas y de esa manera avanzar de manera más orgánica con el currículum de las diferentes disciplinas. Y la interdisciplinariedad, que esto creo que fue uno de los grandes elementos de innovación curricular, fue que se nos dio la posibilidad de, a las luces de un diagnóstico, que nos entregaran así como del día en este caso, que fue lo que se dejó a disposición para todos los colegios, a las luces de este diagnóstico o cualquier otro diagnóstico, si nos indicaba que el objetivo de aprendizaje no estaba incorporado para los estudiantes para dar paso ya a todo el proceso educativo del año en curso, podíamos en trayectoria curricular mirar el objetivo anterior y traerlo al presente como para poder nivelar y acortar brechas ya de aprendizaje. Yo sé que eso quizás de manera autónoma cada uno de nosotros lo hacía cuando decía, chuta, no puedo avanzar con esto si esto todavía no lo tienen aprendido. Entonces nos tomábamos un tiempo que no existía como para poder nivelar con nuestros estudiantes. Hoy día se abrió esa puerta y se declaró explícitamente, ¿sí? Y eso es un elemento de innovación curricular a nivel macro, ¿sí? Ahora, otros elementos que se han ido incorporando dentro de la innovación curricular es que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes habilidades socioemocionales, ¿ya? Las habilidades son parte del currículum de manera explícita e integrada, ¿sí? Y debemos tener una comunicación fluida con lo que respecta a los procesos de convivencia escolar. La convivencia escolar no está fuera de los procesos de aprendizaje. Está comprobado que en la medida que el clima de aula y cómo los chicos van percibiéndose también dentro de la escuela en los diferentes ámbitos, mejora considerablemente los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y en eso, un elemento fundamental es empezar a ver los procesos de enseñanza también con la incorporación de ciertas habilidades, como la empatía, el trabajar colaborativamente, todos esos elementos que anteriormente no se enseñaban, no se incorporaban, sino que uno los aprendía. Algunos los aprendían mejor, otros los aprendían peor, unos los aprendían de manera inmediata, otros más de manera tardía. Hoy día tenemos que incorporarlo en la enseñanza. Tenemos que, cuando vamos a hablar de un problema matemático, incorporar los elementos de colaboración, incorporar la empatía, incorporar todos los elementos que tienen que ver con la socioemocionalidad para que los chiquillos se puedan vincular de buena manera y no vean estos elementos como ajenos a los procesos de enseñanza, ¿sí? La inclusión.
¿sí? También es parte de la innovación curricular. Hoy día tenemos que ver nuestras salas de manera diversas, ¿sí? Porque tenemos esa diversidad ya integrada, pero esa diversidad tiene que tener una colaboración profesional multidisciplinaria, ¿sí? Tenemos que permitirle a las educadoras diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, los que tienen la posibilidad de tener incluso terapeutas ocupacionales dentro de su escuela, que todos los elementos que cada uno de esos profesionales puedan aportarle a fortalecer el proceso de enseñanza, así lo hagan, ¿ya? No cerrar las puertas así como porque yo como docente de mi especialidad soy responsable efectivamente del conocimiento que estoy impartiendo, ¿sí? Pero otros profesionales me van a poder fortalecer este desarrollo de conocimiento y aprendizajes con lo que cada uno de ellos puede entregarme también en el fondo con sus especialidades, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver la posibilidad de poder trabajar multidisciplinariamente para que se entienda en el fondo toda la expertise que cada uno de nosotros puede aportar para que nuestros estudiantes efectivamente tengan un proceso de aprendizaje significativo y profundo, ¿sí? Yosmeri, por eso digo que es importante, por ejemplo, ahí trabajar multidisciplinariamente, porque efectivamente puedes que tú no tengas las herramientas para hacerlo. Y hoy día sería muy malo de mi parte que te pudiese dar herramientas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no soy la especialista que te puede así como ajustar, pero sí una docente, de una educadora diferencial, ¿cierto? Que pueda aportarnos en el fondo con cuáles son los elementos para poder trabajar con un estudiante que tenga esos elementos. ¿Ya? Yo sé que hay niveles donde no tenemos educadores diferenciales por el proyecto PIE, porque el proyecto PIE llega hasta la educación básica. Algunos colegios incorporan una especie de PIE hacia la enseñanza media o el segundo ciclo a partir de la CEP, ¿sí? Si no tengo el acceso a una educadora que me pueda ayudar dentro del aula, porque no se han planteado hoy día esa innovación curricular para poder atender esa necesidad dentro de mi establecimiento, dentro de mi comunidad tienen que haber educadores diferenciales a los que me puedan así como ayudar, ¿sí? Por lo tanto, esas son las maneras en que tenemos que empezar a abrir las puertas a todos estos cambios, ¿sí? Eso es como lo que te puedo responder de manera responsable, ¿ya? Y de esa manera también, si hoy día, por ejemplo, tenemos que atender a niños que tienen dificultades visuales o que son sordos mudos y necesitamos incorporar lengua de señas, esas son puertas a empujar el cambio y en donde hay que poder hacer todas las acciones para poder incorporar el cambio curricular, ¿ya? Ahí tienes en el fondo la evidencia, hacer la reflexión, ¿estamos preparados, no estamos preparados? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué necesitamos? ¿Ya? Y así se plantea la innovación curricular, ¿sí? Sí, yo sé que para algunos colegios tienen PIE, ya se llama PIE, pero no lo sacan por el financiamiento PIE, sino que lo sacan por la SEP, ya para que lo sepan, ¿sí? Se les sigue llamando así como PIE, pero los recursos en el fondo salen desde de otro lugar, no desde el PIE propiamente tal, ¿ya? Y bueno, la sostenibilidad también es un elemento del desafío del currículum. Una conciencia desde el propio contexto, ¿ya? Entender dónde está ubicada nuestra comunidad, ¿cierto? Y generar responsabilidad social, ¿ya? Porque si nosotros trabajamos un currículum que está aislado de la realidad en el fondo en que nuestros niños transitan, difícilmente en el fondo vamos a poder hacer que ellos tengan las herramientas para poder en el fondo enfrentarse a la cotidianidad, ¿ya? Claves para que puedan abordar la innovación curricular. Primero, la comunidad educativa. Segundo, la organización y el liderazgo. Y tercero, las metodologías activas,
¿sí? Entonces, comunidad educativa. La comunidad educativa, directores y UTP, docentes, familia y entorno y estudiantes, cada uno de ellos tienen un rol, ¿sí? Y cuando nosotros decimos, requerimos, porque hemos hecho este diagnóstico, ¿ya?, de generar una innovación curricular, ¿sí? Entonces, no podemos hacerlo únicamente desde una acción, desde una trinchera, ¿ya? Sino que tenemos que incorporar a toda la comunidad, ¿ya? Por eso les digo que la innovación curricular tiene que ser una acción planificada. Si yo veo que hay una necesidad, reviso si esa necesidad es amplia, cuáles son los cambios que necesitamos hacer, cuál es el diagnóstico sobre esos cambios, tenemos o no tenemos los recursos, qué recursos vamos a necesitar, de dónde podemos sacar los recursos. Eso lo incorporamos en el PME. ¿Qué relación tiene eso con nuestro proyecto educativo institucional? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es una acción que es mancomunada, ya planificada. La clave acá, profesores, es el liderazgo, que es lo que viene a continuación. La organización y el liderazgo, una programación curricular, mirar los contenidos, ver cómo finalizamos el año en esa trayectoria curricular, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las oportunidades, cómo vamos a hacer esta programación curricular a las luces de cómo terminó este curso y cómo estimamos que va a comenzar el próximo año, tener diagnósticos claros, planificación en base a prioridades, ¿ya? Yo sé que el currículum es algo que es una carrera constante y que nos está empujando siempre. Sin embargo, tenemos que hacerlo en base a prioridades. Tenemos que hacer incorporación de rutinas, ¿ya? El cambio se logra si nosotros incorporamos ciertas rutinas que son eficientes, ¿ya?, para nuestros estudiantes y para nosotros mismos. Y ante todo, tener evidencias de logro, ¿sí? Y las metodologías activas. No voy a profundizar tanto acá porque efectivamente queda poco tiempo. Podemos hablar de metodologías activas así como constantemente, pero para un enfoque del currículum flexible, integrado y centrado en competencias, la metodología activa es clave, ¿sí? Aula invertida, aprendizaje colaborativo, estudios de casos, ABP, gamificación, son la clave para una innovación curricular. Considérenlos, tómenlos, incorpórenlos, pero vuelvo a repetir, no desde una trinchera, desde la innovación curricular pensada, atendiendo a todos los elementos dentro de una comunidad, para que así los cambios puedan ser reales, ¿sí? Nos vamos a saltar un poco la conversación para avanzar en el módulo 2, que es evaluación auténtica, ¿sí? La evaluación auténtica busca evaluar aprendizajes a través de situaciones significativas, reales o simuladas, ¿ya?, que permitan al estudiante demostrar lo que sabe, lo que comprende y puede hacer en contextos relevantes, ¿sí? Ojo acá, la evaluación auténtica es lo que el estudiante me puede demostrar que sabe hacer con los conocimientos que hemos trabajado en la disciplina, ¿sí? Por lo tanto, trabajar la evaluación auténtica es una gran oportunidad dentro de lo que es la innovación curricular, ¿sí? Los principios fundamentales, contextualizar, ¿sí? La evaluación auténtica tiene que ser contextualizada, tiene que ser ligada a la vida real, a problemas actuales, a nuestro territorio, ¿ya? O al interés incluso de nuestros propios estudiantes. Por ejemplo, en lugar de hacer una prueba de ciencias sobre el reciclaje, pídale a sus estudiantes que diseñen una propuesta de gestión de residuos para su comunidad escolar, ¿ya? Eso tiene que ver con la contextualización. Significativa, ¿ya? Tiene que tener significatividad para el estudiante, tiene que tener un valor para él, ¿ya? Tiene que tener vinculación con sus intereses, sus experiencias previas o incluso con los contextos personales, ¿ya? El lenguaje, por ejemplo, en lugar de hacer un resumen de un cuento, invítelo a los estudiantes a que escriban una carta abierta a un autor, planteando una crítica desde su visión juvenil o de su niñez, de su infancia, ¿ya? Evaluación basada en el desempeño.
tenemos que observar productos, procesos y actuaciones complejas, ya que integren saberes. Los desempeños deben ser observables, analizables, evaluables, medibles en diferentes criterios. Por ejemplo, en historia pide a los estudiantes que representen un juicio histórico sobre una figura controversial, ¿sí? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, otra manera de poder abordarla. Tenemos que tener, la evaluación auténtica tiene que tener un enfoque en las competencias, ¿ya? Tengo que hacer que mis estudiantes desarrollen habilidades complejas y transferibles. Propone desafíos de planificar un presupuesto real, por ejemplo, para mi familia. O de manera escolar, chiquillos, tenemos que hacer una convivencia, así que vamos a planificar qué es lo que vamos a comprar para esta convivencia, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer un presupuesto, ¿ya? Matemáticas. Uso de evidencias concretas del aprendizaje. Tenemos que tener productos tangibles, informes, maquetas, videos, campañas, prototipos, podcasts, todo lo que sea tangible para poder evaluar ya el proceso, la contextualización, la significatividad, todas esas acciones que vimos anteriormente. Y la coevaluación y la autoevaluación son fundamentales, ¿ya? El estudiante tiene que hacer una reflexión sobre su propio aprendizaje y debemos promover la autorregulación, la responsabilidad y la conciencia de los procesos, ¿sí? Por ejemplo, en un trabajo en artes, debemos, por ejemplo, hacer que los estudiantes expliquen las decisiones que han tomado para alguna acción creativa que se les solicitó y también deben evaluar a 2 de sus compañeros, ¿ya? Con una rúbrica que puede ser entregada por el docente o que incluso ellos mismos pueden construir a partir de las instrucciones que uno les puede dar, ¿ya? Importancia del enfoque del de la evaluación auténtica en el aprendizaje. Responde a la necesidad de evaluar aprendizajes profundos. Cuando nos preguntamos cómo evaluamos la habilidad, evaluación auténtica, ¿sí? Cuando nos preguntamos cómo podemos hacer una innovación curricular, evaluación auténtica. Potencia la autonomía y la participación activa del estudiante, ¿ya? Ojo, por lo general cuando decimos el profesor como mediador, no significa, ¿ya?, que el profesor no hace nada y que los niños hacen todo, ¿ya? Significa que nosotros tenemos que marcar los caminos, los recorridos, ¿ya? No dejamos de estar ausentes en la sala de clase. Sin embargo, de esa forma vamos propiciando la autonomía y que el estudiante se sienta parte del proceso de aprendizaje. Se tiene que alinear con el currículum actualizado. Hoy día el currículum, incluso desde la perspectiva del cambio curricular que viene, hay una exigencia a la competencia, hay una exigencia hacia el desarrollo del pensamiento crítico, hay una exigencia hacia la digitalización, hacia la sostenibilidad, ¿ya? Por lo tanto, hay una alineación que existe y va a promover una cultura evaluativa formativa, justa y pertinente, ¿ya? Que eso es lo más importante, sobre todo a las luces de que el cambio del paradigma de evaluación es mucho más complejo, incluso para nuestros padres que para nuestros niños, ¿sí? Y de esa forma también podemos abordar problemas o dificultades que podemos tener, por ejemplo, en cómo evaluamos a niños con necesidades educativas especiales, ¿ya? Esta pregunta se las voy a dejar para que ustedes puedan trabajarla dentro de sus escuelas. El material se les va a enviar, por lo tanto las preguntas que están acá, ojalá las puedan usar para la participación de sus propias comunidades y estas reflexiones que estamos haciendo hoy día, ¿sí? Para diseñar una evaluación auténtica les dejo 3 preguntas importantes. ¿Qué desafío realista te propondrás? ¿Qué evidencias generarán de los estudiantes? ¿Y cómo se evaluará este desempeño? ¿Sí? Esas son 3 preguntas claves. Y así puedes comenzar tu diseño de una evaluación auténtica. Sobre la integración, sobre la tecnología, pucha, profes, nos va quedando poquito tiempo, pero quiero dejarles acá en este material que les va a llegar una serie de herramientas y que les puede describir para qué sirve. Ocupemos, ¿ya? Ocupemos la tecnología a favor, ¿ya? A favor de la evaluación. Si queremos innovar en la evaluación, no nos quedemos en el fondo atrás en la manera en que vamos a evaluar
los recursos que vamos a solicitarles, ¿ya? Para que de esa forma ustedes puedan visualizar elementos que les pueden servir, ¿ya? Y así también decir, bueno, me faltan más recursos, pero tenemos otros recursos a los que podemos llegar, ¿cierto? Para finalizar, y disculpen que lo haga así corriendo, pero es que yo sé que este tema es mucho, y podríamos hablar así como toda una tarde de esto, ¿sí? Pero recomendaciones que les queremos dejar. Uno, el acompañamiento docente, importantísimo. Los docentes no podemos quedar solos en la innovación curricular, ni en ni en la evaluación auténtica. Tenemos que ser acompañados, ¿sí? Tiene que haber una flexibilidad, salgamos de nuestras trincheras, escuchemos a nuestras colegas que son educadoras diferenciales, a los equipos multidisciplinarios, a nuestro colega que quizás está haciendo algo que es exitoso, ¿ya? Capacitémonos continuamente, porque esto va cambiando, van apareciendo nuevos paradigmas, metodologías y todo nos construye a nosotros como profesores siempre. Nos dicen que los profesores somos cachureros, seamos cachureros de conocimientos también, profes, ¿ya? Articular PME, PI y plan de acompañamientos, profes, ¿ya? Para integrar transformaciones de manera sistemáticas y fomentar la cultura de la innovación y la mejora continua, ¿sí? Aquí hay una síntesis, profe, les va a servir mucho para poder dialogar con sus equipos, ¿ya? Y finalmente les dejo esta última pregunta. Aquí les voy a dejar reflexiones para proyectar el cambio, ¿ya? Para que ustedes hagan la reflexión con sus colegios, ¿sí? Y de esa forma les queda un material que le van a poder sacar el jugo más allá de esta hora de la que pudimos estar, ¿sí? Yo sé que tenemos mucho que reflexionar, mucho que sacar también de nuestro quehacer docente, mucho que responder también, pero la oportunidad está acá. Innovemos, profe, atrevámonos, salgamos de nuestra trinchera y nada, llévense una frase, una palabra a su escuela, a sus quehaceres de lo que está acá. Llévense estas preguntas, impulsemos los cambios, ¿ya? La innovación curricular y la evaluación auténtica vienen hoy día para eso. Yo les agradezco, lamento mucho que el tiempo sea tan acotado. Nada, el material se les va a hacer llegar, esperamos poder seguir haciendo más sobre esto en más instancias. De verdad que les agradezco mucho todo su interés y toda su participación, ¿ya? Que tengan una excelente tarde, ya se acaba marzo, siguen nuestros desafíos para el mes siguiente, así que muchísimas gracias de todo corazón. Ah, importante, va a aparecer un link que es la encuesta sobre este taller. Les pido por favor que lo puedan contestar porque al contestar en ese link pueden acceder al certificado por su participación. Recuerden que todo el material, la grabación, se les va a ser entregado para que ustedes lo puedan revisar y compartir, ¿sí? Así que los invito a pinchar el link donde aparece el Forms para que puedan evaluar este taller. Todos sus comentarios a nosotros nos sirven para poder crecer y nada, que también puedan conocer los cursos, las capacitaciones que tiene Academia CIEMAX, los recursos también que tiene CIEMAX Editorial, para que también puedan buscar elementos que les puedan servir para poder empujar una evaluación auténtica y empujar innovaciones curriculares, que hoy día, sin duda, las oportunidades están ahí, están frente a nosotros, ¿ya? Muchísimas gracias a todos nuevamente. Espero de verdad haber contribuido como un granito de arena a su quehacer constante. Que tengan una muy buena tarde.